Muy buenos días con todos. Bienvenidos a un capítulo más del programa Dialogando, un enfoque concreto en la ingeniería civil. Y nos acompaña hoy nuestro ponente, el ingeniero Abel Carmona Arteaga, con el tema de hoy, aplicaciones del Google Earth Engine en estudios de investigación. El ingeniero cuenta con magíster en ingeniería de recursos hídricos, 9 años de consultoría en recursos hídricos y sistemas de investigación geográfica. Muchas gracias, ingeniero. Bienvenido hoy en el programa. ¿Qué tal, William? Buenos días con todos, bueno, los presentes. Gracias por la invitación nuevamente, ¿no? A IRIC. Y bueno, vamos a hablar de algunos temas de lo que vendría a ser la plataforma Google Engine, ¿no? Tan, tan mencionada últimamente, ¿no? Por quizás la información que nosotros podamos obtener de datos satelitales, pues datos climatológicos de larga data, ¿no? Estamos actualmente estos días escuchando mucho sobre el tema de inundaciones, por ejemplo, ¿no? En varios ríos del Perú, desbordes, ¿no? Hoy día en las noticias veía, por ejemplo, en Senami de que la cuenca del río Chillón, de Rima, que está llegando pues a temas de desbordamiento, ¿no? Estamos viendo de que ha habido ahí el día de ayer, ¿no? En la ciudad de Lima, una lluvia rara, ¿no? En la noche, ¿no? Entonces, quizás eso también pueda estar generando esta semana o estos días incrementos en los caudales del río Rímac o el río Chillón, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, El Google Earth Engine se conoce como el motor de tierra. ¿Usted nos puede decir con respecto a ello? bueno, es básicamente, bueno, para que un poco conozcamos qué cosa es el Google Engine, muchos quizás hemos utilizado lo que es el Google Earth, ¿no? Que es para visualización de lugares en todo el mundo, ¿no? La diferencia con el Google Engine es de que es una plataforma igual que el Google Earth. Cuando me refiero a plataforma es que nosotros podemos hacer uso de su información a nivel de la web, ¿no? Siempre tenemos que estar conectados a través de una conexión a Internet para poder descargar los datos que ésta nos brinda, ¿no? El Google Engine, pues, es básicamente una gran biblioteca, ¿no? A nivel global de que Google, en este caso la empresa Google, ha comprado información tanto satelital, podríamos decir multiespectral y climatológica a nivel de escala global, ¿no? Y lo viene actualizando, ¿no? Tiene convenios, por ejemplo, con satélites que funcionan de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, satélites privados, ¿no? Y bueno, esa información lo ha puesto disponible en su plataforma para que nosotros podamos descargarla, ¿no? No es tanto como quizás apretar un botón y que la información salga, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Nosotros tenemos que saber un poquito de lo que es lenguaje de programación, ¿no? En este caso, su lenguaje de programación es en base a un lenguaje que se conoce como Java, ¿no? Entonces tenemos que pues conocer un poquito de lenguaje de programación, no es mucho, ¿no? En realidad yo no me considero una persona experta programando, yo soy ingeniero mecánico de fluidos, así que no soy de sistemas, pero sí he encontrado mucha información en la web que, bueno, vengo realizando esto hace casi 6, 5 años, lo utilicé básicamente para mi tesis, ¿no? De maestría. Y fui poco a poco, ¿no? Aprendiendo, mira, ¿sabes qué? Esta línea o este fragmento de código que hace, y fui probando y armando mis propios códigos, ¿no? Y con ello pude, pues, descargar información climatológica de muchos lugares, ¿no? Hemos podido hacer artículos interesantes con algunos alumnos de la universidad, ¿no? Yo soy docente de las universidades bueno, la Universidad de la UPC, ¿no? Enseño en la sede de Monterrico y también enseño en la Universidad Privada del Norte, ¿no? Donde también dicto cursos de hidrología, mecánica de fluidos e hidráulica, ¿no? También, bueno, aparte enseñó en mi alma mater, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un ciclo. Y bueno, estoy desde hace mucho tiempo metido en estos temas de hidrología, meteorología, un poco, que es para ver, pues, qué información podemos obtener, ¿no? De datos satelitales, ¿no? Hay que recordar que nuestro país no cuenta, ¿no? Con mucha información de larga data, ¿no? Y esto ha debido a diferentes problemas, ¿no? En el tiempo, pues, falta de información, pocas estaciones, presupuestos, conflictos en muchas zonas del Perú que no tenemos esa información. Entonces, a veces nosotros cuando queremos hacer estudios en hidrología necesitamos un largo periodo de datos, estamos hablando de años, ¿no? 30, 35 años, ¿no? Quizás si ahorita ponemos esa estación,
para registrar esa data de lluvias, temperaturas o caudales no sea suficiente, ¿no? Entonces estamos viendo la posibilidad de cómo nosotros podemos usar información satelital, ¿no? Para poder correlacionar esos valores medidos actualmente estos últimos años y aproximar cómo pudo haber sido la medición de algunos ríos, ¿no? Y con ello, por ejemplo, hacer obras, ¿no? Hidráulicas de protección, etcétera, ¿no? ¿Sí? No. Claro, como usted menciona, si bien el Perú, por su ubicación geográfica, tenemos una gran diversidad de microclimas, ¿no? La, la ONG lo menciona y el CENAMI mismo, pero lo que sí, tenemos un escaso número de estaciones climatológicas y de control estacional, ¿no? Uh-huh. Sí, pues ese es el tema, ¿no? O sea, nosotros muchas veces queremos hacer muchas obras, ¿no? El Perú cuenta, ¿no? Cuenta con los recursos económicos, ¿no? Pero la gran problemática de nuestro país y también el gran beneficio, ¿no? El beneficio, ¿por qué? Si nosotros vemos el beneficio, como tú dices, nuestra geografía es muy diversa, ¿no? Tenemos desde la costa hasta la selva, ¿no? Y tenemos pisos altitudinales, tenemos microclimas, que eso es un beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque el Perú cuenta con una gran biodiversidad, ¿no? De alimentos, fauna y flora, que no lo tiene ningún otro país, ¿no? Pero como dice el dicho, no todo puede ser perfecto, ¿no? Eso también nos implica de que cuando nosotros queremos colocar estaciones de monitoreo, muchas zonas son inaccesibles, ¿no? Me ha tocado viajar, pues, ¿no? A 4.800, 5.000 metros, ¿no? Donde básicamente no tienes aire para subir, ¿no? Entonces imagínate llevar una estación meteorológica a todos esos puntos, ¿no? Entonces, tratar, pues, de monitorear todos estos microclimas es complejo, ¿no? Porque no hay acceso de vías o caminos y poder llevar estos caminos a veces, estos artefactos de medición resulta muchas veces complejo, ¿no? Y ahí nuestra desventaja frente quizás a países de Norteamérica o Europa que básicamente su geografía es plana, ¿no? A lo mucho estamos a 3.000, 2.000, que serían los Alpes, ¿no? En Francia, en esa zona, ¿no? Pero en general vas a encontrar de que el continente sudamericano no solamente pasa en Perú, ¿no? También pasa en países que comparten con nosotros la cordillera de los Andes, ¿no? Bolivia, Chile, ¿no? Nos van a siempre, vamos a encontrar esa dificultad de poder monitorear, ¿no? Con estaciones en tierra la climatología. Entonces, últimamente, el uso, ¿no? De desempeño de imágenes satelitales a escala global está cobrando mucha más importancia, ¿no? Entonces, hace poco, por ejemplo, el CENAMI, ¿no? Hace unos años, con sus especialistas, ¿no? Ha trabajado la información satelital con su información en base a tierra, ¿no? Eso se le ha llamado el estudio PISCO, ¿no? El estudio PISCO, ¿no? Es un acrónimo, ¿no? de un estudio que ha realizado el CENAMI usando información satelital, ¿no? Y datos en tierra de precipitación y de temperatura y ha podido construir una data, ¿no? Lo que ha hecho es tratar de correlacionar los datos que dice el satélite, que dice las mediciones en tierra, y poder darnos una resolución de píxel, ¿no? De 10 kilómetros aproximadamente a escala de todo el Perú y parte del Ecuador, Brasil y Colombia, ¿no? Una parte, ¿no? Cuencas más o menos, o sea, abarca esos países con las cuencas transfronterizas que vierten sus aguas en el Perú, ¿no? Entonces, es una alternativa, ¿no? Una alternativa, ¿por qué? Porque este estudio nos da datos desde el año 81 a escala diaria hasta el 2016, ¿no? Estamos hablando casi unos 40 años, ¿no? De datos diarios, ¿no? Entonces, sí, o sea, por ejemplo, mi tesis de ingeniería y de maestría he usado, he hecho, por ejemplo, un análisis en una cuenca de la selva que se llama la cuenca de Río Biabo, para poder reconstruir caudales en función a los datos de lluvias y temperaturas, ¿no? Y podía aproximar con los pocos años que tenía medido esos datos, ¿no? Entonces, como te digo, es una alternativa que se está viendo, ¿no? No es que el satélite va a funcionar en todos lados, ¿no? Siempre hay que tener una precaución y hay que ver muchas veces estaciones cercanas qué diferencias hay, ¿no? Para eso, ¿no? Si bien, como usted menciona, a mí me hace recordar a una visita de estudio que también realicé en la San Marcos, en la cual nos llevaron a la Facultad de Física a conocer un proyecto que era el control de deforestación en la selva de San Martín. Y Sí, justo me hizo acordar que usted menciona, ¿no? La fotografía que tomó el satélite de cada píxel que era un metro cuadrado, un kilómetro cuadrado, sí, y sí. mostraba, ¿no? Pero el margen de ellos
era afectado debido a la presencia de nubes. Cada 5 años me parece, y tomamos ese control fotográfico. Y realizaban Mm. su estudio, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, hablando de ese tema que estás tocando ahora, nosotros, bueno, con alumnos de la universidad hemos hecho un artículo el ciclo pasado eh, para ver, pues, qué relación había en algunos, en este caso, en algunas cuencas con la deforestación y la precipitación, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, pues, los que hemos alguna vez llevado la parte de los alumnos que han llevado quizás hidrología, es de que en hidrología te enseñan básicamente de que esto también, este tema los tocó también en colegio, ¿no? Que es el ciclo hidrológico del agua. No sé si en colegio también lo has llevado en quinto, cuarto, secundaria se ve este tema, ¿no? Pues en el ciclo hidrológico del agua hay muchos factores, ¿no? Básicamente para que haya agua en un río, no es que solamente el factor es la precipitación, ¿no? También vemos temas como la evaporación, ¿no? Recuerda que el área que abastece a un río se conoce como cuenca hidrográfica, ¿no? Entonces todo lo que cae toda el agua que cae sobre ese río, sobre esa cuenca no va a ir al río directamente, ¿no? Sino que hay mucha de esa agua que se infiltra a través del suelo, ¿no? Hay agua que se evapora, también hay agua, ¿no?, que es captada por los árboles y que luego es transpirada, ¿no? Entonces el proceso es muy complejo, ¿no? También tenemos que analizar la morfología del terreno, ¿no? Si por ejemplo el terreno tiene mucha pendiente, obviamente la respuesta precipitación caudal va a ser mayor, ¿no? Entonces hay muchos factores en juego, ¿no? Y poder simular eso es altamente complejo, ¿no? Es altamente complejo porque no tenemos todas las variables, ¿no?, de medición. Imagínate con una estación o dos en toda una cuenca de varios kilómetros no vas a poder hacer eso, ¿no? Entonces nosotros hemos querido usar datos satelitales para analizar qué relación podría haber entre la deforestación año a año, ¿no? Porque en Google Earth Engine hay un satélite, hay un estudio, mejor dicho, basado en información satelital de la Universidad de Maryland en Estados Unidos que te da esos indicios, ¿no? Y por ende, no sé si quizás te pueda compartir un poco el código para Claro. que pueda presentar mi pantalla. Quizás, a ver, toda la pantalla. Te voy a mostrar un poco esto, lo que hemos venido realizando, ¿no? Este es básicamente, no sé si ya vi en pantalla, William, Sí, se puede confírmame. apreciar. Sí, entonces, como verás, en Google Engine yo he estado desarrollando varios códigos, ¿no? Muchos de ellos yo los comparto por mis redes sociales, en este caso LinkedIn, ¿no?, con otras personas que también tienen la afinidad de hacer estudios sobre climatología u otras carreras, ¿no? Entonces, acá te voy a mostrar un pequeño código que se conoce como deforestación área, ¿no? Haciendo hincapié a lo que tú comentabas, ¿no? Entonces, este código usa un estudio que se conoce como Global Forest Change del 2020, o sea, te da datos desde el 2020 hasta el 2021, año a año. Y lo interesante es de que nosotros, en este caso, podemos cargar cualquier cuenca hidrográfica a nivel del mundo y automáticamente nos va a dar los valores de deforestación, ¿no?, como puedes ver ahí, ¿no? Mira, en esa área cómo ha Claro. sido deforestada en hectáreas, ¿no? Y podemos nosotros quizás tener una idea del impacto de la deforestación en la zona, ¿no? Mm. Si, mira, yo ya que tengo otra cuenca cargada, ¿no? Esta es la cuenca Guayabamba, pertenece, como tú decías, a la región San Martín, ¿no? A ver, como yo tengo otra cuenca cargada, ¿no?, puedo escribir la cuenca Viago, ¿no? Puedo correr de nuevo el programa, porque son códigos, como te dije, es una programación que se hace, y automáticamente en cuestión de segundos me recopila y me suma todos los píxeles que considera como deforestados y me da un aproximado de año a año, desde el 2021, estamos hablando de 20 años de datos, cómo ha sido deforestado la zona, ¿no? Entonces, como entenderás, pues es una gran ayuda, ¿no? No me lleva, pues, lo que antes a nosotros, te hablo de experiencia propia, cuando hice mi estudio de maestría, me llevó casi un año recopilar la información, ¿no? Ahora, mediante Google Earth Engine, nosotros en cuestión de segundos, ¿no?, usando los códigos que, como te comentaba, yo comparto a veces por LinkedIn, tú simplemente creas tu cuenta en Google Earth Engine, ¿no?, cargas tu cuenca y copias el código y lo puedes correr, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, la información, como te digo. Y hablando de esto, pues te comentaba eso, ¿no?, de que nosotros habíamos hecho algunos artículos, en este caso el ciclo pasado, eh,
Este creo que era artículos indexados. Esa es la cuenca del río Mayo, ¿no? La cuenca del río Mayo es una cuenca en San Martín, ¿no? Entonces nosotros nos presentamos a un congreso en Brasil, ¿no? Haciendo uso de una comparativa, mira, de todas las microcuencas del río Mayo, ¿no? Vemos acá su diversidad de la población también distribuida. Hicimos un análisis, por ejemplo, vimos que en cada sector, en cada cuenca deforestada, qué impacto tenía sobre la precipitación anual acumulada. Y te voy a mostrar unos gráficos interesantes, ¿no? En las cuencas o en las subcuencas del río Mayo que habían sido más deforestadas, encontramos un aumento, ¿no? O una variación en la precipitación, ¿no? Muy marcada, ¿no? ¿Cómo sabes que está muy marcada? Pues conoces pues en estadística de que el coeficiente de aproximación, mientras más cercano sea uno, te vas a dar cuenta que hay una relación más, hay una mayor correlación entre los datos de deforestación y los datos de precipitación, ¿no? La escala, esto está en metros, ¿no? Y la deforestación está en kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, es interesante porque analizamos casi 20 subcuencas, ¿no? De donde justamente pasaba eso en las zonas que habían sido habían sufrido mayor deforestación en estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, son casi 5 páginas de los cuales participamos con esta pequeña investigación que lo hicieron alumnos, ¿no? Es interesante de que, pues, normalmente estos casos se analizan a nivel de posgrado, ¿no? Eh, pero, pero esto, pues, nos da idea de que nosotros en la universidad también, ¿no? Podemos hacer una pequeña diferencia, ¿no? Ya desde nuestra etapa universitaria podemos generar artículos de investigación, ¿no? Y mucho de esta información es como decir que podemos usarla usando códigos de Google Engine, ¿no? Eh, que se puedan crear, ¿no? La información ya no es complicada descargarla, ¿no? En cuestión de segundos, si tú tienes el código, puedes descargar mucha información, ¿no? Claro, como usted menciona, este motor de búsqueda ha sido como un, un salto del tiempo literal a lo que era antes lo que es la recopilación de datos. Como usted Claro, menciona, ¿no? incluso ahora tenemos una ausencia de estaciones, pero con este programa, algunos códigos, se puede tener, se pueden obtener estos datos, ¿no? Claro, son datos que antiguamente no teníamos acceso, ¿no? Entonces, todavía, o sea, el poder descargar información de Google Engine es gratis, todavía, ¿no? Todavía no te piden pago ni inscripción. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, yo hablaba a los alumnos en la universidad, le digo, oye, vamos a descargar datos de la NASA, ¿no? Uy, profesor, qué difícil o qué complicado, ¿no? Cuando te hablan un poco de eso, te mareas, ¿no? Pero siempre en los cursos que he dictado de hidrología, bueno, en la parte sobre todo de hidrología que vemos con los chicos, eh, comparto, ¿no? Los códigos y les enseño, ¿no? Y mira, le digo, tú puedes hacer tal cosa y es un poco también de tratar de motivar al alumno para que ellos mismos investiguen, ¿no? Lo que nosotros queremos en la universidad no es simplemente ir a la universidad, que el profesor dicte el curso y ya está, ¿no? Lo que nosotros queremos es que el alumno tenga esa formación, ¿no? De que él mismo, ¿no? Investigue, sepa qué está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos de que el Perú, respecto al cambio climático, va a ser un país que va a ser muy afectado, ¿no? En los próximos 15, 20 años va a perder casi el 40 y tantos por ciento de sus recursos hídricos, ¿no? Hay que recordar de que el Perú tiene el 5% de toda la concentración de fuentes disponibles de agua en el planeta, el 5%, que es bastante, ¿no? Entonces, cualquier cambio que pueda haber lo va a golpear mucho, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados desde ahora y proyectarnos a esa época, qué es lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué conflictos va a suceder respecto a problemas de agua, ¿no? Hace poco podemos ver noticias, por ejemplo, de la minería y la población, ¿no? Hay un choque, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No, proyectos que se caen simplemente porque la población no está de acuerdo con que sea disponible para la industria, ¿no? Y esos conflictos a la larga van a ser mayores, ¿no? Porque al ver poca disponibilidad de agua, también, ¿no? Pues se ven incrementando. Entonces, nosotros no es un tema que solamente competa a los ingenieros que ven tema de agua, ¿no? Sino básicamente a todos en general, ¿no? Porque todos obviamente necesitamos agua para vivir, ¿no? Para la agricultura, la industria, la población, etcétera, ¿no? Exacto.
Me llama la atención el que ahora sea un tema más que echaban los alumnos, ¿no? Para la investigación. ¿Qué usted ha notado? ¿Qué tema es lo que más control de datos es lo que investigan los alumnos? Es diverso, o sea, por ejemplo, Google Engine te permite hacer estudios en lo que podría ser imágenes también multiespectrales. ¿Conoces un poco del tema de imágenes multiespectrales? ¿Has escuchado algo acerca del tema? ¿Te suena un poco? Quizás para poder explicar. Poco más o menos, lo que es control de calor, mayormente me parece. Claro, bueno, te explico un poco el tema para que las personas que quizás no conozcan, igual cuando yo lo vi por primera vez me pareció algo como que medio extraño, ¿no? Multiespectrales, ¿qué quiere decir, no? Las imágenes multiespectrales, y para eso voy a proyectar un rato mi pantalla, eh, un poco para hacer entendible el tema, ¿no? A veces eh, cuando hablamos, a ver, voy a copiar esto, me esperas un momentito, ahí está. A ver, a ver, a ver, un ratito, voy a copiar esta imagen de aquí para que podamos ver. Ok, a ver, no me espero. Listo, acá tengo, voy a prestar mi pantalla para poder verlo. A ver, toda la pantalla, listo. No sé, avísame si es que puedes visualizar mi pantalla. Sí, acabo de cargar. Ok, entonces nosotros diariamente recibimos la luz del sol, ¿no? Es algo de que nosotros podemos apreciarlo cada día, ¿no? Como verás, ves una línea de color rojo, ¿no? Ahí. Y ves varias palabras que quizás tú ya conozcas, ¿no? Como radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, ¿no? Por ejemplo, la luz, ¿no? Que nosotros conocemos, tiene todas estas longitudes de onda, ¿no? Pero lo que nosotros realmente podemos ver es un pequeño fragmento de la luz, ¿no? Que se conoce como espectro electromagnético, ¿no? El resto no podemos ver, ¿no? El infrarrojo, los microondas, radio, no podemos verlo, ¿no? Claro, Entonces, hay mucha información que se pierde y que básicamente el ser humano ve un pequeño fragmento que son los colores, ¿no? Todo el resto el ser humano no lo ve. Por ejemplo, tú no puedes ver las ondas de radio ni microondas, pero que es que no lo veas no es que significa que no te esté llegando, ¿no? Por ejemplo, los rayos gamma, ¿no? Ahora en verano que son tan peligrosos para la piel, ¿no? Que nosotros tenemos que protegernos, ¿no? El espectro de luz compete todas estas longitudes, ¿no? Vas a encontrar que las longitudes de la luz son más pequeñas, que se llaman ondas cortas, por ejemplo, los rayos X, ultravioleta, rayos gamma, ¿no? Tú sabes que eso puede generar daños, ¿no? A las personas, ¿no? Y las ondas largas, que son radios, microondas, sirven a nosotros para comunicarnos, ¿no? Entonces, ¿por qué te menciono todo esto, no? Quizás me dirás que tiene que ver con climatología o con Google Earth Engine, ¿no? Hay satélites, ¿no? Hay satélites como por ejemplo Landsat, Sentinel-2, ¿no? Que son satélites propios de la Agencia Espacial Europea y de la NASA, que te sacan y que te capturan información en diferentes escalas, ¿no? Que puedes ver acá, ¿no? A eso se le conoce como bandas, ¿ya? ¿Y por qué te menciono este tema de bandas? ¿No? Vamos a dejar de presentar. ¿Por qué te menciono este tema de bandas, no? Esas bandas, cuando tú las combinas, ¿qué quiere decir? Cuando tú las sumas, o las restas, o haces cualquier operación para operaciones matemáticas, tú puedes sacar información tan útil como, por ejemplo, ver cuál es la vegetación o cuál es el tipo de vegetación en un lugar, ¿no? O ver factores, por ejemplo, si la vegetación está sufriendo de un tipo de necesidad de agua, ¿no? Actualmente esa tecnología está siendo muy usada en la agricultura, ¿no? Imagínate un campo que tienes lleno de vegetación de kilómetros. Tú no vas a agarrar plantita por plantita para analizar y vas a ver si está bien o mal, ¿no? O si necesita una cierta cantidad de agua, ¿no? Cuando tú combinas esas imágenes a diferentes longitudes de onda, puedes visualizar qué cultivos necesitan más agua, ¿no? ¿Qué te implica eso? Ahorro, ¿no? En cantidad de poder de temas de riego, ¿no? Por ejemplo, los agrícolas están viendo eso, ¿no? En estos últimos años se ha colocado cámaras a drones, ¿no? Para que hagan sobrevuelos sobre partes de cultivo y puedan visualizar eso, ¿no?
Google Earth Engine te permite, obviamente, a descargar esa información a una escala de 30 metros de píxel, que es una buena resolución desde un satélite, ¿no? Es 30 metros por 30 metros de píxel es una buena resolución. Y eso nos puede servir a nosotros para poder analizar cómo está yendo la deforestación, ¿no? En un lugar, ¿no? A una escala muy pequeña, ¿no? Tener una relación muy tangible, ¿no? Y mediante los códigos podemos analizar grandes zonas, ¿no? Cómo ha variado su vegetación, cómo ha implicado la deforestación y todo esto, ¿no? Es muy interesante. A este tema se le conoce, a esta ciencia se le conoce como la teledetección, ¿no? Actualmente hay maestrías, ¿no? O si tú quieres estudiar un posgrado en temas de teledetección. Esto va a ser, esto ya está siendo en estos últimos tiempos un boom, ¿no? En lo que va a ser la tecnología de acá a unos años en investigación sobre estos temas, ¿no? Puedes determinar, por ejemplo, el espejo de agua en las lagunas o en los nevados, ¿no? Cómo ha ido variando los nevados, ¿no? Su área, ¿no? Año a año, ¿no? Mediante esta combinación de imágenes, ¿no? Qué interesante, ¿verdad, ingeniero? O sea, ya pasamos de una recopilación de datos a un estudio de impacto, tanto en Claro, agricultura como en recursos hídricos y deforestación, ¿no? O claro, sí sea, es. este motor no, digamos que a lo que es ahorita, no lo hemos todavía completado de conocerlo por completo. Claro, no hay mucho conocimiento, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo me gustaría, ¿no? Que, por ejemplo, en los sílabos de las universidades ya se les comente, ¿no? Muchos cuando le mencionas, has usado Google Earth Engine y te muestran, mira, profe, es el que tú ves tu casa, todo esto, le digo, es algo parecido, le digo, ¿no? Entonces, en enero de este año he tenido una pequeña asesoría de casi con un grupo de alumnos, ¿no? En la universidad que dicto, que es en la UPN, y hemos hecho trabajos de investigación. Estamos enviando aproximadamente 20 artículos de investigación relacionados con temas de climatología, pero algo muy interesante, ¿no? Que estamos viendo actualmente es un tema de cómo han sido las emisiones, porque hay un satélite también de Google Engine que te permite descargar información de eh, monitoreo de gases contaminantes, el CO2, el dióxido de azufre, de nitrógeno, hay otro gas, por ejemplo, el metano, ¿no? Y podemos ver cómo han sido las emisiones, digamos, en un distrito, en un punto o en un área de una cuenca. Entonces, el trabajo que te voy a mostrar ahora, ¿no? A ver, te voy a mostrar algunos de los trabajos, porque hemos enviado 15 más o menos Claro. trabajos. Te voy a compartir algunas investigaciones que estamos realizando. Creo que son estos acá. Bueno, son tres que te voy a... No sé si se llega a ver en mi pantalla. Coméntame. Hemos hecho un análisis con los alumnos. A ver, nos permiten enviar 2 alumnos y 2 docentes, ¿no? Con el ingeniero... A ver, acá no sé qué pasó. Neira Torres Luis, ¿no? Y mi persona, hemos hecho un análisis sobre el monitoreo del dióxido de nitrógeno, ¿no? ¿Cómo se emite dióxido de nitrógeno? Cuando hay una mala combustión del petróleo o de la gasolina, ¿no? Cuando el carro no hace una buena combustión, se emite lo que se diría dióxido de nitrógeno. Es un gas de efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero es pues gases que están haciendo de que nuestro planeta se caliente, ¿no? Recuerda que nuestro planeta normalmente llega a una cierta cantidad de calor, ¿no? O radiación solar, ¿no? Gran parte de esta radiación es expulsada, ¿no? A ver, voy a poner acá. Nosotros, este es nuestro planeta, ¿no? Exagerando, un pequeño dibujo. Y normalmente el Sol diariamente llega a una cierta cantidad, ¿no? De rayos, ¿no? Rayos solares, ¿no? O radiación, ¿no? Se Pero así, quedó transmitida la pantalla del Google Earth. ya, pero estoy mostrando un paint El Google Earth se aprecia. Uy, a ver, discúlpame, no, voy a ver qué ha pasado. Ah, sí, se ha quedado ahí congelado un ratito. Voy a presentar de nuevo toda la pantalla. Avísame si es que se puede ver un paint. Sí, ahora sí. Ok, entonces, como te indicaba, ¿no? Diariamente llega una cierta cantidad de radiación a nuestro planeta y
una parte es expulsada, ¿no? Claro, Pero recuerda que desde la época de la revolución industrial, nosotros no dejamos de emitir gases contaminantes a la atmósfera, ¿no? Por la quema de hidrocarburos, ¿no? Entonces, nuestra atmósfera, ¿no? Que rodea a nuestro planeta, básicamente lo que está haciendo es acoger más gases contaminantes, ¿no? Y está haciendo de que esa capa de gases no permita de que salga la misma cantidad de radiación. Es como si tuvieses un termo, ¿no? Tú ingresas, calientas, ¿no? El planeta, pero no dejas que escape. ¿Qué está haciendo eso? Ese efecto que se conoce como efecto invernadero está, ¿no? Derritiendo los casquetes polares, ¿no? Que vendrían a ser estar en la parte norte y en la parte sur de nuestro planeta, ¿no? Tú que tienes conocimiento, qué está generando esos derretimientos del hielo en los casquetes? ¿Sabes algo de eso? el aumento del nivel del agua. Exacto, está aumentando el nivel del agua, ¿no? Y la climatología está cambiando a nivel, ¿no? Global, ¿no? Eh, los que dicen que el efecto invernadero es la primera vez que existe es falso, ¿no? Porque esto ya ha ocurrido, ¿no? Anteriormente en nuestro planeta, pero por diversos motivos naturales, ¿no? Lo que está haciendo el hombre actualmente es acelerar ese proceso, ¿no? La última era de hielo fue hace 10.000 años, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el hombre es generar un aumento, ¿no? De esa capa, ¿no? De efecto invernadero, ¿no? Entonces, nosotros, pues, cada año emitimos, ¿no? Hay diversos convenios, ¿no? El Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de Kioto, ¿no? Que se compromete a que los principales países bajen sus emisiones de CO y gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Pero no se ha cumplido, ¿no? Se dice de que si nosotros dejásemos de emitir ahorita gases de efecto invernadero a la atmósfera, al planeta le llevaría casi más de 100 a 200 años poder recuperarse, ¿no? O sea, hagamos lo que hagamos ahorita, el daño ya está hecho, ¿no? La cosa es mitigar, ¿no? Poder mitigar esos cambios que puedan ocurrir, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Que nosotros quizás no se hable diariamente en las noticias, pero lo estamos sufriendo poco a poco, ¿no? Exacto. Ya pasamos de un problema tanto de recursos a un problema global, literalmente, ¿no? Claro, sí. Es algo de que es preocupante, ¿no? Es muy preocupante de lo que nosotros podamos realizar, ¿no? Si te das cuenta, esto sí, actualmente se habla mucho de ello, ¿no? Pero antiguamente no, ¿no? Antiguamente había inclusive un problema del tema de la capa ozono, ¿no? La capa ozono, pues se está tratando de recuperar, ¿no? De los efectos que se han hecho hace mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué se hacía, no? Todos tenemos, por ejemplo, aires acondicionados en nuestros centros de trabajo, tenemos refrigeradoras, ¿no? Esos gases que se usaban, ¿no? Antiguamente, y obviamente cuando tu refrigeradora dejaba de funcionar, eran emitidos a la atmósfera sin ningún cuidado, ¿no? Y esos gases, como el freón, el R14, ¿no? Hacían, por ejemplo, daños y dañaban básicamente la capa ozono, ¿no? Que nos protegía de lo que es los rayos ultravioletas, ¿no? Del sol, ¿no? Claro, el Por eso que, famoso CFC, ¿no? claro, ¿no? Entonces, a razón de que pues se dieron cuenta que estas emisiones eran dañinas, se llegó a hacer varios convenios para poder suplir o cambiar esos gases, no en su totalidad, ¿no? Pero tener una mayor concientización del daño que pueda generar sobre nuestro planeta, ¿no? Actualmente nosotros decimos, ¿no? De que las emisiones de CO2 es un problema, ¿no? A escala global, pero estamos tratando poco a poco de migrar a nuevas tecnologías, ¿no? Como por ejemplo son los autos eléctricos, energías renovables, pero propiamente ahorita, ¿no? Actualmente, no es algo de que represente una gran medida para poder solucionar estos problemas a escala global, ¿no? Se habla mucho de litio, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, Bolivia, Chile, ¿no? Que va a ser el nuevo combustible, ¿no? De nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, todo todavía está en proceso de ello, ¿no? Claro. Más que ello, sería bueno ya no solo tener participación de la investigación, sino un apoyo del Estado para hacer una reforma a las normas, ¿no? Un control de gases,
los recursos. Claro, y hablando un poco de eso, ¿no? Quisimos hacer como te mostraba, a ver, voy a proyectar mi pantalla, como te mostraba. Quisimos hacer un poco de eso con los alumnos, ¿no? Averiguar qué había pasado durante la pandemia, qué había Claro. sucedido, ¿no? Si los gases de efecto invernadero habían bajado, ¿no? O habían aumentado, ¿no? Eso dijimos, de hecho va a bajar, ¿no? Porque todos estuvimos encerrados, ¿no? Pero nos dimos con una noticia un poco extraña, ¿no? Esto, como te comentaba, fue realizado por los alumnos Manchay Tocto Henry y Cooper Hernán Víctor, ¿no? Cobos, y fue analizar una zona o una provincia de nuestro país que se conoce como provincia de Coronel Portillo, ¿no? Este pertenece al departamento de Ucayali, ¿no? Entonces, quisimos pues revisar, ¿no? De cómo habían sido las emisiones de, en este caso, de dióxido de azufre, ¿no? Digo, dióxido de nitrógeno, ¿no? Y nos dimos cuenta, ¿no? Hicimos obviamente la relación del mapa GIS, ¿no? De las ubicaciones, de los distritos, de sus poblaciones. Y el código que realizamos nos permitió, en este caso, acá está comparto el código de Weather Engine en el artículo, nos permitió analizar lo siguiente, ¿no? Si te puedes dar cuenta, hicimos un análisis de todo el área, ¿no? A nivel de los años para el dióxido de nitrógeno, ¿no? El dióxido de nitrógeno es un gas emitido, como comenté antes, por el parque automotor, motos, etcétera, ¿no? O quema también a veces de combustible, quema de madera, etcétera, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta de que al menos en el gas contaminante del dióxido de nitrógeno fue aumentando, ¿no? De 2019, 2020, 2021. Hay una tendencia a que siga aumentando en el 2023, ¿no? Hemos hecho la recopilación tanto puntualmente para las capitales, ¿no? Distritales de la provincia de Coronel Portillo, y también hemos analizado pues todo el área distrital emitida, ¿no? Dándonos cuenta de que obviamente van a ser mayores por el área, ¿no? En algunos lugares, que las emisiones han aumentado, ¿no? Año a año, ¿no? Y eso es algo muy perjudicial, ¿no? Bueno, en general para todo el Perú, ¿no? Ahora, vemos, por ejemplo, también el código de Golden Engine nos permite, ¿no? Mostrar la distribución acumulada de todo un año, ¿no? Para ver cómo ha sido, ¿no? En todo el distrito las emisiones, ¿no? Entonces, esta investigación nos llevó básicamente 2 semanas a hacerlas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado antes, no? Hubiéramos tenido que descargar, sumar día por día, ¿no? Porque el satélite nos da básicamente 8 mediciones de relación de la emisión del gas contaminante. Hubiera sido un trabajo muy complejo, ¿no? Pero mediante el código automáticamente se suma y nos bota en un archivo Excel ya los gráficos en información, ¿no? Cosa que nos llevaría antes mucho tiempo realizarla, podemos hacerlo en cuestión de los cálculos en cuestión de un día, ¿no? Entonces, pues vemos que, como te podrás cuenta en los gráficos, las emisiones cada vez han sido mayores, ¿no? Hay acá una escala gráfica de las emisiones del gas contaminante, ¿no? Cada vez más, también hemos analizado, pues, que la deforestación se ha incrementado en la zona, ¿no? Y acá puedes ver cómo ha ido aumentando la emisión del gas contaminante del dióxido de nitrógeno, ¿no? A la par también, bueno, hemos analizado los efectos del CO, ¿no? Del monóxido de carbono, ¿no? Y acá, como te comentaba, básicamente el monóxido de carbono es por la quema, ¿no? Incendios forestales, etcétera, en muchos lugares de la provincia de Coronel Portillo, ¿no? Y acá analizando la gráfica, hemos chequeado, ¿no? De que supuestamente el 2020 fue los meses que estuvimos, pues, metidos en casa por la pandemia, ¿no? Pero también hay que recalcar que esto fue aprovechado, ¿no? Por muchas personas, ya que no había autoridades, ¿no? Que puedan controlar esta quema indiscriminada de los bosques, de poder realizar esta actividad, ¿no? Y acá podemos verlo reflejado, ¿no? El Claro. 2020 hubo un incremento, ¿no? Hubo un incremento de las emisiones, ¿no? Del monóxido de carbono, ¿no? Entonces es preocupante, ¿no? Y ese análisis lo hemos hecho en muchos lugares de la selva, ¿no? ¿No? Dándonos una idea de que, pues, esta es una herramienta para poder monitorear, ¿no?
grandes zonas y poder verificar en cuestión de minutos el impacto que podamos realizar sobre ciertos lugares como la deforestación, la quema, etcétera, ¿no? Exacto. Viendo ahorita durante toda la charla estas posibilidades, todo esto que nos puede ofrecer el Google Earth, literal vemos que es una gran herramienta, ¿no? Ya tal vez de no solo recopilar datos, sino también la formulación de artículos y hacer un estudio de control, tanto ya sea de gases, recursos hídricos, deforestación, entre otros. Sería bonito fomentar este uso de este programa, ¿no? Sí, muchos no lo conocen, ese es Claro, el gran problema, ¿no? O sea, no saben todavía las posibilidades, ¿no? Hay muchos chicos que dicen, ¿no? Y eso me ha pasado, ¿no? Yo en la universidad, en la UPC, dicto, como te digo, hidráulica y mecánica de fluidos. Y me dicen, profe, ¿y qué temas podemos hacer, no? Y yo le digo, mira, hay estas alternativas, ¿no? Y se quedan como que les he mostrado un par de cosas, no todo, obviamente, porque esto ya se ve en hidrología propiamente, ¿no? Pero les muestro todas las alternativas y se quedan impresionados. Profe, ¿podría hacer mi tesis de tal cosa? Claro, le digo, ¿no? Hay mucha información disponible que tú podrías hacer mucha investigación, ¿no? Yo te comento un poco, ¿no? A razón de que yo comparto mucho estos códigos en LinkedIn, me escribe mucha gente de Sudamérica, ¿no? Tengo muchas personas de Chile, Argentina, España, bueno, es Iberoamérica, ¿no? Y Bolivia, ¿no? Preguntándome hace poco también estoy asesorando a una chica que es de Colombia, ¿no? Su tesis de maestría, ¿no? Y estamos tratando de an analizar con información satelital, poder reconstruir datos de caudales en una cuenca que el lugar se conoce en Colombia como Popeyán, ¿no? Entonces, Popeyán es un lugar que le conocen como la Ciudad Blanca, ¿no? Está todo pintado de blanco, es muy parecido en arquitectura a lo que es Arequipa, ¿no? Y esta ciudad, pues, llueve mucho y también tiene el mismo problema que nosotros, ¿no? No ha habido registros de caudales, ¿no? Entonces, si quieren hacer cualquier obra, no pueden porque no se ha registrado más que 1 o 2 años, ¿no? Entonces, estamos tratando de analizar en algunos ríos y poder reconstruir la data de caudales en función de lluvia y temperaturas, ¿no? Usando un modelo francés que se llama el GR4J, ¿no? Ya hemos hecho investigaciones también el año pasado con algunos alumnos y los hemos enviado a congresos, ¿no? Hemos hecho cuencas en la cuenca del río Mala, acá en Perú, en el río Cañete, en el río Guaura, en la cuenca Cisnejas, en Cajamarca, y hemos obtenido buenos resultados, ¿no? Hemos podido reconstruir casi 40 años de datos atrás, que nunca fueron medidos, ¿no? Inclusive hemos podido saber en el río Cañete que cómo fue la cantidad que vino en la cuenca Cañete en los días del fenómeno del niño, ¿no? Y pudimos hacer eso, ¿no? En base a lluvias, ¿no? Y tenemos un estimado, ¿no? Hay que recordar también que cuando queremos hacer cualquier obra, ¿no? De prevención, obras claro, hidráulicas, necesitamos los caudales máximos, ¿no? Y si no tenemos eso, no podemos hacer, ¿no? Puentes, carreteras, ríos, si no tenemos los caudales extraordinarios que vienen en un río, que se conocen como caudales de máximas avenidas, no podemos hacer nada, ¿no? Y es por eso que muchas estructuras civiles fallan, ¿no? Recuerda esa clásica respuesta, ¿no? El puente no colapsó, sino se cayó, ¿no? claro, Lo que debió decir el ingeniero, oye, ¿sabes qué? No tenemos información de larga data en el río, por eso pues no hemos podido construir, quizás ha fallado, debió explicar así de esa manera, ¿no? No dar esa respuesta, ¿no? El problema, a veces nosotros como ingenieros civiles, ¿no? O en mi caso mecánica y fluidos, pensamos que estamos divorciados de la climatología y la meteorología, ¿no? Pero no es tanto así, ¿no? Nuestra base, nuestro fundamento para hacer cualquier construcción de obras civiles es tener una buena hidrología, ¿no? Si no tenemos una buena hidrología, pues seremos los mejores ingenieros construyendo, pero esa obra hidráulica no va a funcionar, ¿no? claro. Y bueno, y tal cual, de verdad, lo que menciona es totalmente concreto, ¿no? Que sí, hubiera sido una mejor respuesta mencionar, ¿no? El problema real que tenemos, que es la ausencia de datos. Claro, Si a la larga es difícil obtener unos datos, pues ahora sería más factible poder apoyarnos en estos programas nuevos para obtener más datos y con eso ya poder generar, ¿no? Obras más estables y con mayor certeza que no sean colapsadas. claro, es un tema, ¿no? Nuestro país sufre de eso, ¿no?
sufre no desde ahora, ¿no? El último niño fue en el 2017, ¿no? Todos se nos ha quedado grabada la imagen de la señora con la vaca que pues era arrastrada por un río, ¿no? Somos muy conscientes de eso, ¿no? Y cada 20 años aproximadamente vamos a sufrir eso, ¿no? Estamos preveyendo que para el 2035, 2037 va a ocurrir. Y no solamente pues es algo que se repite, sino que a nuestro país nos genera grandes pérdidas económicas, ¿no? Hablamos de millones, ¿no? De dólares, ¿no? Y es algo que se repite y se repite y se repite. Eh, bueno, me acuerdo básicamente el niño del 97, 98, ya no me acuerdo mucho del año 82, 83, pero tener esos registros son muy importantes, ¿no? Ver hasta cuánto vino el río, ¿no? Tú, por ejemplo, si te das una vuelta por Chosica, vas a ver que la gente ha construido en las quebradas, ¿no? Y eso no debe ser permitido, ¿no? Diariamente ves que la quebrada se llueve un montón y colapsa, ¿no? Y empieza a inundarse y todo eso, y la gente reclama y todo eso, ¿no? Ahí la culpa pues es compartida, ¿no? Las personas se les debería informar que no deberían construir ahí, por más que esté seco, ¿no? Porque es algo de que en un momento va a llover, ¿no? Y va a pasar eso, ¿no? Otro problema pues lo tienen las autoridades, ¿no? Por permitir a que construyan esos lugares, ¿no? Tú sabes pues que a veces es un problema, ¿no? De que no estamos muy conscientes de ello, ¿no? La autoridad, pues con tal que a veces que pueda recibir algo, ¿no? Permite eso, ¿no? Pero largas es un problema, ¿no? Porque se urbaniza esas zonas que no deberían ser así, ¿no? El río, como dice, tiene memoria, ¿no? Exacto. Vas a tener muchos años donde ese cauce no va a haber agua, ¿no? Entonces la gente dice, ah, ¿sabes qué? En 30, 40 años ya no va a pasar, ¿no? Pero eso no te garantiza en que en ningún momento va a volver a ocurrir, ¿no? ¿No? Mira, si no, las márgenes del río Rímac, ¿no? Construcciones que se han permitido, ¿no? Y eso no debería, ¿no? Hay una faja que se conoce, o un área que se conoce como faja marginal, ¿no? Donde se deberían hacer estudios de donde no debería construirse viviendas, ¿no? Pero acá se ha permitido. Ahora lo que se está tratando es solucionar eso, ¿no? Solucionar el problema, pero eso implica también grandes costos económicos poder remediar eso, ¿no? Exacto. Honestamente, este tema ha sido demasiado amplio y demostró hoy día la charla una descripción de nuestra realidad, del problema tanto que se vive y la posible solución que es la obtención de datos. Ahora sería bien que estos dos estén entrelazados, ¿no? Y fomentar mucho lo que es el uso de este programa y también otros, para así poder generar más datos y hacer como lo mencioné anteriormente, una certeza de mejores obras, ¿no? Y también en parte eso beneficia a la población porque ya se les puede mencionar, ya justifican decir, no se construye en tal zona porque es riesgoso, antiguo cauce de río, riesgo de desbordamiento, ¿no? Que se venga abajo por la pendiente y así generar, ¿no? Seguridad a la población. Claro, o sea, no solamente eso, ¿no? Sino hacer, por ejemplo, hay algo muy interesante que yo cuando enseño hidrología les menciono, el uso de programas de sistemas de información geográfica. No sé si habrás escuchado un poco lo que es el ArcGIS, el QGIS, ¿no? La verdad. Es sistemas, por ejemplo, que te permiten usar información de ubicación de los ríos, poder hacer, por ejemplo, mapas de pendientes, de cuencas, mapas de ubicación de pueblos. Toda esa información está disponible, ¿no? Cada organismo del Estado ya tiene, por ejemplo, su distribución de las cuencas, ¿no? Y todo eso tú lo puedes descargarlo, ¿no? Cada organismo del Estado ya lo tiene, ¿no? Entonces, nosotros con Google Engine podríamos quizás generar con información de lluvias, terreno, pendientes, mapas de peligrosidad, ¿no? Ante lluvias, ¿no? De desmoronamiento, etcétera, ¿no? Los sistemas de información geográfica nos ayudan mucho a ello, ¿no? En realidad se complementan, ¿no? Tú puedes descargar información de Google Engine y cargarla, así como te mostraron los artículos en las imágenes, al ArcGIS y presentarlo, ¿no? Como hemos hecho los mapas, ¿no? Hablando de, por ejemplo, hablando un poco de lo que te dije de los estudios de la cuenca del río Cañete, ¿no? Te voy a mostrar ahorita algunos trabajos que hemos realizado, ¿no? El año pasado. Se puede visualizar. Oh, creo que aquí no está. Artículos indexados. Estos artículos ya han sido indexados, ¿no? Por ejemplo, la cuenca del río Cañete está por aquí, déjame ver.
A ver, a ver. A ver, artículo científico. Creo que es este acá. Versión final. Ok, entonces mira, te quería mostrar un poco esto. No sé si ya ve mi pantalla, lo que estoy mostrando. Ok, te mencionaba que habíamos hecho un estudio en la cuenca del río Cañete, ¿no? Básicamente es hasta la estación Putinza, ¿no? Putinza es una estación que abarca el área, la mitad del área de la cuenca Cañete, ¿no? Podemos decir que esta parte que está en color más naranja, claro, no afecta tanto, ¿no? Porque en la parte baja, en la costa, no hay tantas precipitaciones, ¿no? Básicamente, la gran mayoría de precipitaciones en las cuencas de la vertiente del Pacífico, ¿no? Como la cuenca del río Cañete, Lurín, Rímac, ¿no? Son en la parte alta, ¿no? Entonces, todo lo que precipite en la parte alta va a bajar por las pendientes a lo largo del río, ¿no? Claro. Entonces, hemos usado lo que es un modelo que se conoce, un modelo hidrológico GR4J, es un modelo francés, ¿no? Que utiliza básicamente los datos de lluvias diarias, ¿no? A escala diaria en un área, ¿no? Y también temperaturas promedio, ¿no? Entonces, en función de las temperaturas promedio, bueno, básicamente la evaporación, ¿no? Que tiene la cuenca y las lluvias, poder generar caudales, ¿no? Entonces quisimos ver, bueno, acá está el algoritmo, ¿no? Del modelo GR4J, ¿no? Y básicamente te voy a mostrar los resultados, ¿no? Y nosotros teníamos esta estación Putinza que solamente había funcionado 3 años, ¿no? Y de ahí ya dejó de funcionar. Funcionó de 2014 hasta 2017, ¿no? Muy poco, ¿no? Para un río tan importante, ¿no? Entonces nosotros hemos generado, ¿no? Los caudales, las líneas naranjas que ves son los caudales generados con el modelo y los azules son los caudales medidos, ¿no? Los que registró la estación. Y hemos hecho una comparativa, ¿no? Tanto para un periodo de calibración y para un periodo de validación, ¿no? En ambos vas a encontrar que son muy próximos, ¿no? ¿Por qué no son iguales? Porque hay otras variables como por ejemplo la infiltración, ¿no? O la transpiración, ¿no? Que no son considerados. Entonces puede haber variaciones, ¿no? Pero en general hay una buena aproximación. ¿Qué nos ha permitido esto? No sé si llegas a ver, se puede ver el gráfico aquí. Sí, se aprecia. Hemos podido reconstruir aproximadamente, digo aproximadamente porque no es igual, cómo fue el comportamiento a nivel diario desde el año 1980 hasta el 2020 de los caudales a nivel diario en esa estación. Una larga data que nunca fue registrada. ¿Y cómo podrías darte cuenta que estuvo bien? Porque sé que en el año 97 y 98 la cuenca del río Cañete, si fijas las noticias, se desbordó, ¿no? Entonces, en el 2017 sí hubo un desbordamiento también del Cañete, ¿no? Y con eso podemos analizar esos caudales extremos, al menos en 40 años que se han presentado, ¿no? Podemos decir que están llegando a casi los 300 metros cúbicos por segundo, ¿no? Para que tengas una idea, ¿no? Cuando el río Rímac se desborda y hay peligro, llega a 60. Entonces, de 300 estamos hablando de una gran cantidad de agua, ¿no? En la cuenca del río Cañete, ¿no? Y eso nos permitiría, pues, con esta información, tener una mejor idea para poder construir obras de represamiento, obras, pues, de medidas de evitar de que el río se pueda desbordar nuevamente, ¿no? Este ya es una información, ¿no? Y lo interesante es de que no lo han hecho alumnos de posgrado, ¿no? Sino lo han hecho alumnos de pregrado que están en el 7º ciclo, ¿no? Están los nombres, ¿no? De los alumnos que mañana, creo, sí, el 22, van a exponer este artículo en un congreso en Portugal, ¿no? Entonces, mira, quizás ellos tengan esta opción, ¿no? Poder hacer un tema de investigación sin necesariamente ir a un posgrado, ¿no? Ya están haciendo en su época de pregrado investigación tan interesante como esta, ¿no? Bueno, la felicidad es de parte del capítulo, ¿no? Para todos los estudiantes que están realizando este tipo de investigación. Sí, claro, es muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Ya como Sí. cierre, ¿qué le recomendaría, ¿no? Al público en general y a los estudiantes del capítulo? Bueno, les recomendaría que investiguen un poco más sobre Google Engine. Bueno, ahí tienen algunas redes, mis redes sociales en LinkedIn que manejo, ¿no? Ahí se les puede brindar en el link del video de YouTube, ¿no? Para que ellos puedan ingresar. Cualquier consulta que puedan hacerme, ahí pueden escribirme, cualquier código que necesiten, estoy apto para poder compartirlo. La idea es, ¿no? Esto,
un poco, muchas veces algunas personas dicen, no, es mi código, ¿por qué tengo que compartirlo? No soy de esa idea, más bien me parece que todos deberíamos eh, compartir esta información para que más personas podamos hacer investigación, ¿no? La meta es crecer todos, ¿no? Como país, ¿no? O bueno, si también lo ven en otras partes, que todos podamos aportar, ¿no? Recuerda que es un lugar en todo el universo en que vivimos, ¿no? Que es nuestro planeta, ¿no? Si nosotros no lo cuidamos, nadie más lo va a hacer, ¿no? Y es nuestra casa, ¿no? Ya no pensemos a nivel de, esta es mi ciudad o mi país, pensemos a nivel de planeta que nos está afectando a todos, ¿no? Y poder encontrar soluciones a estos problemas tan graves nos van a ayudar mucho, ¿no? Perfecto. Bueno, ingeniero, más bien le invitamos a que se realice un taller de este programa, porque la verdad es totalmente un boom, ¿no? Lo que es la obtención de datos. Sí, sí, ahí estoy viendo algunas alternativas para hacer próximamente un taller, estoy conversándolo. A veces el tema de tiempos es un poco Claro, complicado, pero de nada, ahí igual tratar de ayudar. Bueno, es como te comentaba, he escrito varios códigos, los he compartido con el público en general por LinkedIn y cada aporte que pueda realizar también lo voy a seguir compartiendo para que más personas puedan pues realizar, ¿no? Investigación y puedan quizás hacer sus temas de sus tesis ahora que algunos ya están por acabar, etcétera, ¿no? Eso es un poco de lo que de la filosofía que quizás tengo actualmente, ¿no? perfecto, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias por participar de este programa, el capítulo IDI. Está totalmente agradecido con su participación y por compartirnos, ¿no? Todo este tema sobre el uso del programa Google Earth Engine, ¿no? Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gustosamente siempre que, bueno, requieran de mi presencia, ahí estaré para poder ayudarlos o brindarles alguna información que necesiten. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por visualizar un capítulo más del programa y dialogando, un enfoque concreto en la ingeniería civil. Le seguiremos trayendo más y más contenido en nuestras redes sociales de LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Muchísimas gracias a todos por visualizarnos y muchísimas gracias, ingeniero, por su participación.